Muy buenas tardes a todos. Yo soy Nilsa Jara. Soy funcionaria del Departamento de Formación y Difusión de la Cultura Tributaria. Desde ya, muchas gracias por conectarse nuevamente al webinar. El día de hoy damos inicio a nuestra charla sobre el impuesto a la renta empresarial IRE simple. Primeramente, quiero indicarles dónde van a encontrar más informaciones acerca de nuestro impuesto. Tienen que ingresar a la página web de la SED, www.sed.gov.py. Una vez que ingresen a la página del portal principal de la SED, abajo mismo van a encontrar el icono del IRE. Una vez que se da clic en la misma, se va a desplegar todas las informaciones referentes a este impuesto, ya sea sobre anticipo, reglamentaciones, también las categorías o régimen en que se divide este impuesto. Aquí van a encontrar todas las informaciones también acerca de los instructivos del llenado de formulario de cada categoría del IRE. Es importante utilizar el instructivo ya que ahí nos explica y detalla de acuerdo a cada rubro y casilla. Es de mucha utilidad tener al momento que voy a llenar mi formulario. Entonces ya saben en dónde van a conseguir este archivo. Van a bajar de esta parte. También es importante tener en cuenta que aquí mismo van a encontrar el libro de registro de Excel que van a utilizar para el llenado de sus libros de ingresos y egresos para lo que es el formulario, para trasladar los datos al formulario al momento de presentar. Vamos a hablar sobre el registro de los libros. Vamos a ver cómo vamos a ir llenando este registro de libros, según el artículo 1 de la Resolución General número 55/2020, donde menciona que el contribuyente del IRE simple deberá elaborar sus libros ventas, ingresos y compras egresos del ejercicio fiscal del año 2020. Esto también está vigente actualmente para este periodo 2021 en un formato de planilla electrónica. Ya les mostré de dónde van a obtener este archivo. Aparte de eso, también es importante conservar como archivo tributario en un plazo de 5 años. ¿Por qué? Porque ese es el plazo de prescripción del impuesto. Entonces, este libro no se levanta, no se va a presentar al sistema Marangatú, pero sí tenemos que conservar como un archivo tributario. Aquí ya visualizamos lo que es el libro de Excel. Vemos que tiene dos pestañas. La primera es la parte de ventas e ingresos y la otra es la parte de compras y egresos. Vamos a visualizar primeramente lo que es el libro compra egresos. El primer, o sea, en el encabezado debe ir el RUT del contribuyente informante. Luego el nombre y razón social, ejercicio fiscal en cual estoy declarando. En este caso va a ser el periodo del año 2020. En la columna 1, 2 y 3 se detallan los datos del vendedor o proveedor. ¿Por qué nos dice vendedor o proveedor? Aquí vamos a detallar de quiénes compramos. Entonces, en la columna 1, tipo de identificación, el sistema va a desplegar las opciones. En este caso puede ser RUT, cédula, pasaporte. Vamos a elegirlo RUT, por decirlo un ejemplo. Entonces en la columna 2 vamos a detallar lo que es el número de RUT. En el 3 la razón social. Lo que es la columna 4, 5, 6, 7, 8 y 9 son referentes a los datos del comprobante o documento.
¿Cuáles son esos datos? En la columna 4 se detalla tipo de comprobante. Eso quiere decir si es factura, autofactura, boleta re simple, boleta de venta. Entonces, de acuerdo a la situación voy a ir llenando, de acuerdo a mi comprobante físico. Entonces voy a mirar mi comprobante físico y voy a ir detallando en estas columnas. En la casilla, o sea, en la columna 5 se detalla el timbrado, en la columna 6 el número de comprobante, en la columna 7 condición, si es caso contado o crédito. Ese sistema mismo va a desplegar las opciones y solamente ya se elige. En la columna 8 la fecha de emisión de mi comprobante y en la columna 9 el importe total de mi comprobante. En este caso, si mi comprobante es, tengo el total, es 1.000.000, entonces tengo que detallar ahí el total. En la columna siguiente, que sería la columna 10, 11, 12, 13 y 14, es referente a la aplicación del IVA. En este caso, puede variar de acuerdo a la actividad que tenga cada contribuyente. Puedo tener compra de la tasa de total grabado al 10% y puedo también tener al total grabado al 5% y por qué no exenta. Eso ya depende de cada situación. Y en la columna 15, la de egreso deducible en IRP, esto dejo sin efecto, no aplica para este impuesto. Pasamos a lo que es la columna 16, que es el egreso deducible IRE-SIN. Aquí tienen que traer el importe que detallaron en la columna 9. Y así es lo que se llena esta planilla, la parte de compra. Vamos a ver ahora la parte de venta. Es casi similar también a lo que es el llenado del libro compra. En este caso también se llena el encabezado, RUT del contribuyente que informante, ¿verdad? Nombre o razón social, ejercicio fiscal, el cual estoy declarando, en este caso, año 2020. En la columna 1, 2, 3 y 4 se detallan los datos del comprador o cliente. ¿Qué quiere decir eso? Voy a detallar a quién le estoy vendiendo. Entonces, en la columna 1, tipo de identificación, nuevamente voy a elegir de acuerdo a la situación. En este caso podemos elegir RUT, número de RUT, nombre, razón social. Y la columna 4, organismo, agencia internacional. Esto es un campo, vamos a decir, una columna especial que se tiene que ver y leer la ley 110 del año 1992. De acuerdo a esa ley van a completar esta columna. Y las siguientes columnas, 5, 6, 7, 8 y 9, son referentes a los datos de comprobante de documento. En este caso llenábamos nuevamente tipo de comprobante, si es factura o autofactura o de acuerdo a la situación. Número de timbrado, número de comprobante de documento, fecha de emisión y el importe total de comprobante. En la aplicación al IVA también es igual a lo que es de venta, de acuerdo a cada actividad que vaya desarrollando cada contribuyente. Pero en esta parte, al detallar, le doy un ejemplo. En el caso de que tenga una factura que tenga el total grabado al 10, al detallar ahí, en la casilla 14 ya me va a discriminar automáticamente mi planilla. Tiene la fórmula para que pueda discriminar automáticamente el IVA. Y en la casilla total importe sin IVA debo de cargarlo yo. O sea, se puede decir en el caso de la factura al 10%, se divide por 11 y va a ser el importe total sin IVA. Y lo que es el importe total, si es en el caso del IVA al 5%, se divide por 1.05 para que tenga el importe total sin IVA. Y luego la siguiente columna no aplica
solamente ya aplica la columna 18, ingresos grabados por el IRE simple. Aquí voy a traer el importe que tenga en la columna 15. Bien, una vez que llene toda esta planilla, tiene que ser de enero a diciembre, que sería del periodo fiscal 2020, los importes totales de mi ingreso y egreso es lo que voy a trasladar a mi formulario. Pero en este caso vamos a dejar pendiente nuestra planilla que después vamos a utilizar al momento de llenar el formulario. Ahora vamos a hablar sobre cuándo se presenta la declaración jurada del IRE simple. En este caso, la presentación de la declaración jurada y el pago del impuesto resultante deberá realizarse dentro de los 3 meses de finalizado el ejercicio fiscal. Eso quiere decir que en este año, en el mes de marzo, ya es nuestro vencimiento de este impuesto. Y ya tengo que declarar todos mis ingresos menos el egreso para que podamos ya determinar el impuesto a pagar. En este caso, su vencimiento es de acuerdo al calendario perpetuo. Recuerden que el calendario perpetuo se calcula en base al último número de RUT sin considerar el dígito verificador. A modo de ejemplo, si mi RUT termina en 0, mi fecha de vencimiento será el 7 de marzo de este año. Hasta 7 de marzo yo tengo tiempo de presentar mi declaración jurada y pagar en caso de que tenga saldo a favor del fisco. Bueno, ¿qué pasa si yo no presento el 7 de marzo mi declaración jurada? Entonces, ahí vamos a tener una contravención de lo que es por falta de presentación, o sea, por presentación tardía, mejor dicho, un monto de 50.000 guaraníes. Eso sería la contravención por presentar de forma tarde nuestra declaración jurada. Y también más los recargos que correspondientes, que sería en este caso la mora y el interés. Entonces es importante que presente en fecha para que no tengan recargo después al momento de presentar. ¿Cómo presento mi declaración jurada? Debo de ingresar al sistema Marangatú y detallo mi usuario, que va a ser mi número de RUT, sin el dígito verificador y mi contraseña que tengo como contribuyente. Le doy acceder y ahí me accede al menú principal del sistema Marangatú. En eso me despliega todas las informaciones, elijo la parte de declaración jurada y luego al darle clic ahí me despliegan nuevamente otras opciones y elijo la de presentar declaración. Y ahí al darle clic me da estos datos a llenar. El RUT y el dígito verificador el sistema me va a traer de manera automática. Y la parte de obligación tengo que consignarlo yo que estoy queriendo presentar mi formulario. En la flechita que tenemos en la esquina mismo despliega todas las obligaciones o el código de la obligación de todos los impuestos. En este caso vamos a elegir el código 701 IRE simple anual. El periodo es anual y el año corresponde al año 2020, que sería un periodo cerrado. En el formulario, en este caso nos tira que ya va a ser el formulario número 501 IRE simple. Al darle clic ahí automáticamente ya nos despliega el formulario número 501 IRE simple. En este caso visualizamos el encabezado del formulario 501. El número de orden, los datos de referencias y el encabezado total
Ya el sistema es lo que nos estira de manera automática. Y más abajo tenemos una forma de aclaración que quienes pueden utilizar este formulario, quienes pueden liquidar este formulario. Y pueden liquidar este formulario las medianas empresas, unidades productivas conjuntas, UPC o entidades enunciadas en los numerales 1 y 8 del artículo 2 de la ley. ¿Cuáles son esas entidades? Son las unipersonales, también las entidades y empresas privadas de cualquier naturaleza. Aquí también es importante referenciar en dónde van a encontrar más informaciones de quiénes van a poder liquidar este impuesto. En el artículo 77 del decreto 3182 del año 2019 van a encontrar todos los que pueden liquidar este impuesto. También es importante mencionar que no aplica a importadores y exportadores. Vamos a pasar en el rubro 1. Aquí en el rubro 1 ya vamos a utilizar el importe total que tenemos en nuestra planilla de Excel. Aquí vamos a trasladar ya el importe total de ingresos y el importe total de egresos, porque en este rubro se determina la renta neta real del ejercicio fiscal, que consiste en la diferencia de ingresos menos egresos. En la casilla 10 vamos a detallar la sumatoria de todos los ingresos devengados durante el ejercicio fiscal, excluido el IVA, proveniente de la actividad comercial, industrial, agropecuaria o de servicios, gravadas por el IRI. En esta casilla también es importante mencionar que el ingreso total en el año no debe superar los 2.000 millones de guaraníes. En este ejemplo tenemos que es de una mediana empresa. 500 millones de guaraníes es su ingreso total. Y en la casilla 11, inciso B, aquí se detalla la suma de todos los egresos del ejercicio fiscal, excluido el IVA. Y también aquí podemos detallar qué egresos o qué gastos podemos deducir. Puede ser la adquisición de mercaderías, insumos, materias primas, muebles, equipos, también los gastos relacionados a la remodelación o refacción que tenga el establecimiento, siempre y cuando estén debidamente documentados y sea directamente grabada a la actividad. En este caso, también es importante mencionar los egresos indistintos. ¿Qué son los egresos indistintos? A modo de ejemplo, si yo tengo un gasto de servicios básicos de ANDE, ¿verdad? Yo pago mi ANDE y utilizo mi energía eléctrica en mi negocio y en mi casa. Solamente la porción de lo que yo utilizo en mi actividad grabada voy a poder detallar en esta casilla. La porción que no corresponde voy a llevar al rubro 5, que más adelante vamos a ir hablando. En este caso tenemos un gasto total en el año de 200 millones de guaraníes. La diferencia de la casilla 10 y 11 da lo que es la casilla 12 y nos da un importe de 300 millones de guaraníes. Aquí nos refleja que mi ingreso es mayor a mi egreso, pero en el caso de que haya mi egreso sea mayor a mi ingreso, entonces en la casilla 12 el sistema me calculará de manera automática el valor C. Luego pasamos a lo que es el rubro 2, determinación de la renta neta presunta del ejercicio fiscal. En la casilla 13, de manera automática traslada
el importe que yo detallé en la casilla 10, que sería en este caso 500 millones de guaraníes. Sobre ese 500 millones de guaraníes, el sistema calculará el 30% de la renta neta presunta. Entonces, ¿cuánto sería la renta neta presunta de 500 millones de guaraníes? En este caso nos sale, el sistema calcula de manera automática 150 millones de guaraníes. Aquí tenemos que ver cuál de los dos rubros tiene el menor valor. En este caso, se considera la renta menor entre la renta real y la presunta. El que resulte menor es lo que voy a tener para mi base imponible para determinar mi impuesto a pagar. Y a eso vamos a reflejar en el rubro 3, que es la parte de determinación del impuesto y liquidación final. En este caso ya mencionamos que la base imponible es la diferencia entre la casilla 12 y 14, el que resulte menor. En este caso el formulario nos traslada el importe de 150 millones de guaraníes. Sobre ese 150 millones de guaraníes es lo que el sistema en la casilla 22 va a aplicar la tasa del impuesto. La tasa del impuesto es el 10% del IRE simple. En este caso es una tasa única. Y nos sale un importe de 15 millones de guaraníes, que es mi impuesto determinado. Esto todavía no es mi impuesto final que yo voy a pagar, porque en la parte de la columna de contribuyente tengo algunas opciones que puedo deducir nuevamente a ese impuesto determinado. ¿Y cuáles son? Son las retenciones recibidas o computables. En este caso que se considera a favor del contribuyente. Si se me retuvo en el periodo 2020, entonces voy a poder utilizar para restar mi impuesto a pagar. En este caso, si no se acuerdan si se le retuvo o no, tienen que ingresar en la pestaña que se visualiza ahí donde dice ver retenciones recibidas, y ahí el sistema va a desplegar de manera automática todas las retenciones que se le hizo en el periodo 2020. Entonces ahí se suma todo y se detalla en la casilla 16. También se podrá deducir el anticipo ingresado, que es de la casilla 18. En este caso, este año no vamos a tener todavía anticipos ingresados. Recién el próximo año vamos a tener el anticipo ingresado. En este caso, en la casilla 19, que es la parte de subtotales, ya nos va a estirar el sistema de manera automática la sumatoria de la casilla 15 hasta la casilla 18. En este caso, en la casilla 24, en la columna en la segunda columna, ahí nos trae la sumatoria de la casilla 22 más la casilla 23. En este caso, en la casilla 23 no tenemos ninguna multa porque presentamos en fecha nuestra declaración jurada. En el caso de que presentemos fuera de fecha, aquí vamos a tener un importe de 50.000 guaraníes. Entonces, al tener estos importes de la casilla 19 y 24, entonces ahí ya vamos a determinar el impuesto. Vamos a ver si en este ejemplo tenemos un saldo a ingresar a favor del fisco de 14 millones de guaraníes. Ese es mi saldo liquidación final. Eso es lo que voy a pagarle al fisco. ¿Por qué? Porque en mi casilla 24 es mayor a mi casilla 19 y por eso es lo que nos calculó el impuesto a pagar a favor del fisco. En este caso, así se liquida este formulario 501.
Luego pasamos al rubro 4, donde se determina los anticipos para el siguiente ejercicio fiscal. En este caso, esta parte cedo la palabra a la compañera Elizabeth Martín. Muy buenas tardes para todos. Vamos a continuar con el llenado del formulario 501. Iniciamos con el rubro, continuamos, mejor dicho, con el rubro 4. Como estuvimos viendo con la compañera Nilsa, en el rubro 1 se hizo lo que sería la parte de los ingresos y egresos, en el cual se tuvo en cuenta la renta menor, que vimos que utilizamos la menor, y ahora eso que hizo, arrojó un monto a pagar de 15 millones de guaraníes. Y para el llenado de este rubro 4, en cuanto a los anticipos, en esta casilla 26 se arrastra directamente de esa casilla 22 del rubro 3 el monto del impuesto en sí, que es 15 millones de guaraníes. En cuanto a las retenciones computables, provienen de la casilla 16. Como en el ejemplo hemos visto, en la casilla 16 tenemos 1.000.000 de guaraníes en concepto de retención. Eso entonces también ya lo arrastra automáticamente el formulario. En cuanto al anticipo a ingresar para el siguiente ejercicio, aquí hace la diferencia entre la casilla 26 y 27, cuando el monto de la casilla 26 es mayor, dice el formulario. En este caso la diferencia es de 14 millones de guaraníes. Es decir, el impuesto que el contribuyente debe tributar en este ejercicio 2020 es de 14 millones de guaraníes. Y en base a este monto de 14 millones de guaraníes, se hace el cálculo del anticipo a ingresar. Y este anticipo hacemos, según dice aquí el formulario, se tiene que dividir, multiplicar por 25% lo que está en esta casilla 28, que es 14 millones de guaraníes. Lanza eso un resultado de 3.500.000. Es decir, el anticipo a ingresar va a ser de 3.500.000 guaraníes para el año 2021, ¿verdad? Cuando estén dentro de este ejercicio fiscal. Aquí vamos a ver un ejemplo, un cálculo auxiliar, a fin de entender un poquito lo que estuvimos viendo en el rubro 4. Como este contribuyente tuvo un ingreso en el 2020 de 15 millones, un impuesto de 15 millones de guaraníes, se le resta las retenciones de 1.000.000 de guaraníes, quedando 14 millones en concepto de impuesto, y sobre esto se calcula el anticipo. Según establece el artículo 83 del anexo del decreto 3.182 del 2019, el anticipo se calcula únicamente cuando el monto del impuesto es mayor a 10 millones de guaraníes. En este caso, el impuesto final es de 14 millones de guaraníes. Supera los 10 millones que establece la reglamentación. Entonces, la base para el cálculo de la cuota de los anticipos es 14 millones de guaraníes. Este pago se va a realizar en 4 cuotas. Es decir, 14 millones de guaraníes multiplicamos por 25% y son 3.500.000 guaraníes. Van a ser 4 pagos de 3.500.000. En el mes de abril sería la primera cuota, en junio la segunda cuota, agosto la tercera y la cuarta en el mes de octubre. Para poder realizar el pago de lo que es el anticipo, tiene un código que es el código de obligación de anticipo y de simple, que es el código 736. Eso lo reglamenta el artículo 4 de la Resolución General 38 del 2020. Entonces, queda claro aquí que el anticipo se calcula únicamente cuando el impuesto a pagar sea superior a 10 millones de guaraníes. Y son 4 pagos que se realizan en el mes de abril, junio, agosto y octubre. Siguiendo con el formulario, encontramos el rubro 5. Este rubro 5 habla de otros ingresos y egresos. ¿A qué se refiere esto? Se refiere al total de ingresos no gravados, exentos o exonerados.
Y eso lo establece nuestra propia reglamentación, cuáles son esos ingresos no gravados o exonerados que está en el artículo 25 de la ley 6380, que, por ejemplo, a fin de citar, habla de las entidades religiosas, también habla de las asociaciones, federaciones, fundaciones, por decirlo como ejemplo, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver cuáles son esos ingresos no gravados o exentos o exonerados según ese artículo 25 establecido en la ley. Luego está el total de egresos directamente relacionados a operaciones no gravadas, exentas y exoneradas. Entonces aquí hay que tener en cuenta cuáles son los egresos que tienen relación con el ingreso no gravado que estoy teniendo. Esa porción es lo que se coloca en esta casilla 32. En la casilla 33 lo que se coloca es la porción de egresos indistintos atribuida proporcionalmente a operaciones no gravadas, exentas o exoneradas, para contribuyentes que realicen conjuntamente actividades gravadas, no gravadas, exentas y exoneradas. Entonces, aquí es donde se tiene que hacer la proporción en cuanto a aquellos que tienen actividades tanto grabadas como no grabadas. Y el rubro 6. El rubro 6 es de información complementaria. Nos pide ahí colocar el RUT o cédula de identidad civil del contador, y es importante resaltar que cuando se coloca el RUT siempre es sin el dígito verificador en esta casilla 34. Y la cantidad total de personal en relación de dependencia al cierre del ejercicio fiscal se coloca en la casilla 35. Es importante recordarles que cada formulario que tiene la SED posee su propio instructivo. Ustedes en el icono que le había mostrado a mi compañera Nilsa, al ingresar en la página, al hacer clic en donde dice IRE, van a encontrar lo que sería el formulario, y ahí también pueden observar el instructivo de este formulario. Y allí cada ítem, cada rubro se va a ir detallando. Y también el formulario es bastante sencillo porque ya nos va guiando y nos va diciendo, ¿verdad?, qué es lo que debemos cargar. Cuando hablamos del IRE simple, como hemos visto, es bastante sencillo de utilizarlo. Ahora lo que voy a hacer es mostrarles el anexo 1 y 2 de este formulario. ¿Y quiénes usan el anexo 1? Lo utilizan los contribuyentes que no persigan fines lucrativos y realicen actividades gravadas y exentas o exoneradas del impuesto. En este cuadro se informa, por ejemplo, el total de las donaciones en la casilla 36, total de las donaciones y aportes percibidas en dinero del exterior en la casilla 37, y así sucesivamente las distintas donaciones que vaya recibiendo esta entidad sin fines de lucro. Si bien ya lo declaró en el rubro anterior que hemos visto, aquí lo que nosotros hacemos es detallar esos ingresos que hemos declarado como ingresos no gravados. Es muy importante utilizar este anexo a fin de que nosotros como administración también podamos ver de dónde provienen esos ingresos que están teniendo de forma detallada. El cuadro 2 de este anexo 1 habla de lo que sería la parte de egresos, todo lo relacionado a los egresos que afectan a estas entidades sin fines de lucro. El anexo 2. El anexo 2 lo utilizan los contribuyentes que realizan actividades agropecuarias. Recordemos que a partir del ejercicio fiscal 2020 desapareció el IRASIS, el IRPC, el IRAGRO, y se unificó en un solo formulario, en un solo impuesto denominado IRE. Este impuesto nosotros tenemos dividido en 3 categorías: IRE simple, RE simple, IRE general. Hoy estamos hablando del IRE simple. Entonces, aquellos que antes estaban en el IRASIS y digamos son de la categoría pequeños, están declarando en este formulario. Y en este anexo es donde se debe declarar lo que sería la venta del ganado en el ejercicio y también la venta de productos agrícolas en el ejercicio que se está liquidando.
Es muy importante tener en cuenta ese punto, ¿verdad? Si bien este anexo no tiene una afectación en el impuesto, es importante utilizar y declarar para fines informativos que también nosotros vamos a ir controlando para poder ver el detalle del total de ingresos que nos declararon. Entonces es muy importante tener en cuenta estos anexos. Ahora, una vez declarado el impuesto, en caso de tener que pagar, tienen ustedes nuestros lugares de pago. Están observando los distintos lugares donde pueden realizar o los distintos medios de pago. Pueden realizarlos a través de las ventanillas de cobranza de Aquipago, Pago Express, Practipago, Infonet Cobranzas. También tenemos procesadoras de tarjeta de crédito y o débito, Bancar, Pago Móvil y lo que es pago electrónico, que es algo más rápido, sencillo y seguro, sin salir de sus casas. Ustedes pueden hacerlo a través de lo que sería la transferencia bancaria, de la cuenta corriente que ustedes tienen a la cuenta de la SED a través de estos bancos que tenemos aquí. Banco GNB, Continental, Atlas, Familiar, Banco Basa, Sudamérica, Regional, Bancot, BBVA, BNF, Itaú, Visión, Citi, Interfisa. Es a fin de que puedan ustedes también hacer el pago de manera, como les dije, más sencilla. Bueno, hasta aquí sería la presentación de este impuesto IRE simple que afecta a aquellos contribuyentes que tengan ingresos que no superen los 2.000 millones de guaraníes en el año, ¿verdad? Entonces es muy importante tener en cuenta este punto. El marco legal, para que ustedes puedan conocer más y leer a profundidad sobre este impuesto, pueden ustedes recurrir a estas reglamentaciones que se encuentran disponibles en la sección del IRE al hacer clic allí y luego tienen la sección de reglamentaciones al costado izquierdo. Entonces tienen aquí estas reglamentaciones y este video queda guardado para que ustedes puedan verlo nuevamente y puedan también anotar o capturar lo que serían las distintas reglamentaciones que se refieren a este impuesto. Bueno, desde ya muchísimas gracias por estar del otro lado, por conectarse. Ahora vamos a mirar un poquito los mensajes, a ver cuáles son las consultas y vamos a ir respondiendo algunas de ellas a medida de nuestras posibilidades. Bueno, aquí el señor Edgar Araujo consulta si para este periodo 2021 se debe alzar el libro de ventas y compras en el sistema Marangatú para el IRE simple. Y la respuesta en este caso es que no se debe alzar. Este libro se debe conservar nada más. No es necesario presentarlo ante la SED. Eso lo dice la Resolución General 55 en el artículo primero. Resolución General 55 del 2020. A ver, otra consulta que hizo la señora Tere Insabila. Pregunta si se debe guardar impresos en forma digital esos libros. Y estos libros en realidad se guardan de manera digital según lo establece esa Resolución General 55, pero si lo quieren imprimir o por mayor seguridad lo quieren tener de manera impresa, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Otra consulta de la señora Marga del Rosario. Para que surja el pago del anticipo, debe tener saldo a favor del fisco en el año 2020. Y si no arroja saldo a favor del fisco en el año 2020, no paga anticipo en el año 2021, ¿verdad? Pregunta la señora. Sí, señora. Así mismo como usted lo está diciendo, el artículo 83 del anexo del decreto 3182 establece que si el monto del impuesto no supera los 10 millones de guaraníes, no se va a realizar anticipo. Eso el formulario ya automáticamente lo hace el cálculo y si no supera los 10 millones, entonces no va a haber ningún pago. Otra consulta, Nelly Barreto Morel nos dice, ¿las retenciones declaradas en el formulario 120 también se cargan en el IRE simple? Y la respuesta es que no, porque las retenciones que se realizan del IVA se declaran en el formulario del IVA, que es el formulario 120. Pero retenciones de lo que es IRE simple se tienen que declarar en el formulario 501.
Entonces, dependiendo del tipo de retención, en qué concepto se hizo, en concepto del impuesto del IVA o del IRE, simple, es donde se tiene que realizar lo que sería, digamos, la declaración. Bueno, en cuanto a lo que sería los datos complementarios, hay un lugar donde nos pide cargar la cédula de identidad del contador, ¿verdad? Esos son para fines, digamos, ya informativos, donde nos piden cargar esos datos. Ustedes si se fijan en nuestro anexo, si se fijan en nuestro instructivo, el título del rubro 6 es informaciones complementarias y allí solamente dice que se deben cargar los datos del contador en caso de que ustedes si tienen su RUT, ¿verdad? Entonces son informaciones complementarias nada más. Eso lo había consultado Ana Flores. A ver, otra consulta. En cuanto al rubro 5, la señora Elizabeth Martínez nos pregunta en qué es lo que se debe cargar, o mejor dicho, dice, en el rubro 5, ¿pueden explicar más qué son los ingresos exonerados? Los ingresos exonerados se citan a profundidad en el artículo 25 de la propia ley, y en ese artículo 25 de la propia ley es bastante amplio, por eso nada más no cité todo hace rato, pero ustedes pueden fijarse allí y van a encontrar los distintos ítems del que es ingreso exonerado, ¿verdad? Yo me enfoqué nada más a las entidades religiosas, a los organismos, digamos, a las asociaciones, federaciones, fundaciones, pero también hay otros ingresos exonerados, ¿verdad? Referente a este punto. Entonces, al artículo 25 les va a ampliar, ¿verdad?, la información. Y bueno, entonces, hasta allí las preguntas que estamos observando, y cualquier consulta que ustedes tienen pueden escribirnos a Contáctenos, que es el medio de comunicación que estamos teniendo con ustedes hoy en día, y allí vamos a ir respondiendo esas dudas. Y para los que quieran volver a ver los distintos webinars, pueden volver a verlos, quedan guardados en el Facebook de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Desde ya, muchísimas gracias nuevamente por estar del otro lado. Nos volveremos a encontrar en una próxima charla, y que tengan un buen resto de jornada.